Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Alex Mathematics, a esta la materia de cálculo integral. En esta sesión explicaremos las dos primeras fórmulas básicas para integrar. Para ello iniciaremos con nuestra fórmula número 1, la más elemental, la integral de una constante por el diferencial de x. Cuando nosotros querramos integrar cualquier constante, es decir, cualquier número, ya sea entero, fraccionario o inclusive números irracionales, estos nosotros los podemos integrar con esta formulita sencilla, la cual nos dice que para poder integrar cualquier constante, simplemente multiplicamos la constante por la variable independiente x y al final, por supuesto, no puede faltar la constante de integración más c. Para ello tengo estos primeros 4 ejercicios, los cuales explicaremos a continuación. En el ejemplo número 1 nos pide la integral de un número entero, la integral de 8. Todos observemos que multiplicados por el diferencial de x. Siguiendo la fórmula, la constante va acompañada por la variable x y al final siempre la constante de integración más c, que se aplica a todas las integrales indefinidas. Bien, este problema ya quedó, pasamos al siguiente problema. 2/3, aunque sea una fracción, también es un número, entonces la integral de esta constante, 2/3, sería simplemente multiplicar por la variable x y agregar la constante de integración más c. Ahí está. Pasemos al siguiente problema, que también aplica para lo que son cantidades constantes negativas. Aplica la misma fórmula, 0.4 negativo sigue siendo una constante, entonces su integral sería menos 0.4 multiplicado por la variable independiente x y al final, como siempre, la constante de integración más c. Y finalmente tenemos el número de pi, la integral de pi. Recordemos que pi es un número irracional, entonces también es una constante, la cual su integral sería pi por x, al igual que las anteriores, y no puede faltar la constante de integración más c. Y es así como podemos observar que cualquier constante que se quiera integrar simplemente se multiplica por x y al final su más c. Ahora explicaremos nuestra fórmula número 2 de integración, la cual nos dice que para integrar una variable elevado a un exponente n, es decir, cualquier exponente, ya sea 1, 2, 3, 4, etc., multiplicado por el diferencial de x, la formulita nos dice que su integral será la misma variable y al exponente que tenga se le tendrá que sumar un entero. Y este mismo resultado de la parte superior, donde van los exponentes, se repite en la parte inferior como denominador de una fracción. Y por supuesto, no puede faltar la constante de integración más c. Veamos ahora los siguientes ejemplos para poder aplicar esta formulita. Observemos que en este problema me pide integrar x elevado a la 4 por dx. De acuerdo a la fórmula, entonces tenemos la variable x, el exponente original es 4 y su formulita dice que se le tiene que sumar un entero. Y esto que está expresado como exponente se repite también en la parte de abajo, ese 4 más 1. Y por supuesto, cuando apliquemos la fórmula de integración, aparecerá siempre la constante de integración más c. En este caso ya solamente nos hace falta hacer la sumatoria, que esto tendrá como equivalencia x elevado a la 5, 4 más 1, de ahí que salga este 5, sobre, y lo mismo que aparezca en la parte de arriba siempre se repetirá en la parte de abajo. 4 más 1, también en la parte inferior viene ese 5. Y por supuesto, siempre no se les olvide la constante de integración más c. Entonces, este sería el resultado de este problema. Pasemos al siguiente problema, el cual nos pide integrar x. Solamente x, observemos que no viene visible el exponente de esta función. Pero recordemos que cuando una variable no tiene indicado su exponente, se entiende que es un 1. Entonces, aplicando esta misma fórmula, si se entiende que tiene originalmente un 1, entonces se le tendrá que sumar otro 1 de acuerdo a la fórmula. Y lo mismo sucederá en la parte inferior, así como lo explicamos en el problema pasado, en el cual se repitió. Y por supuesto que no se nos olvide la constante de integración más c. Simplemente en el último paso será solamente cuestión de sumar
estas dos cantidades. Entonces nos quedará x elevado a la 1 más 1, que sería 2, sobre el mismo resultado se repite en la parte de abajo y por supuesto al final siempre la constante de integración más c. Pasemos ahora a este ejercicio, el cual nos pide integrar 3x al cuadrado por el diferencial de x. Observemos que ahora tenemos un coeficiente, en los anteriores no había coeficiente. ¿Qué es lo que hay que hacer en este proceso? Bueno, antes de aplicar cualquier fórmula de integración, vamos a hacer una propiedad, el cual consiste en extraer el coeficiente y dejar dentro de la integral solamente la variable con su respectivo de x. Y de esta forma tendré ya las mismas condiciones que en los problemas anteriores. En el integrando solamente tengo la variable elevado al exponente y extraje el coeficiente, el cual multiplicaré hasta el final. Bien, entonces, siguiendo la fórmula, ese coeficiente 3 multiplicará a x a la 2 más 1, siguiendo esta formulita. Recordemos que se le suma un entero al exponente y en la parte inferior también tendremos ese 2 más 1. Y por supuesto, la constante de integración más c, que no puede faltar. Y como último paso, observen ahora que lo que tendremos que hacer es que este 3 que sacamos de la integral multiplica a lo que viene siendo la variable. Entonces me quedaría 3 por x, 3x. Sumamos los exponentes, 2 más 1, que sería 3, sobre 2 más 1, que también sería 3. Y por supuesto la constante de integración más c. En este problema podemos hacer una última simplificación debido a que observa que en la parte superior e inferior tenemos los mismos coeficientes y se puede dividir de manera exacta 3 entre 3, que lo más simplificado que quedaría será eliminar o dividir estos 3 porque nos quedaría simplemente un 1 o x al cubo más c. Y es así como tenemos nuestro resultado final. Ahora vamos a resolver un problema en el que pondremos en práctica las fórmulas antes explicadas. Observemos que ahora en el integrando tenemos 4 términos distintos. ¿Qué sucede cuando tenemos 2, 3, 4, 5 términos, etcétera, dentro del integrando? Pues lo que tendríamos que hacer es separar cada uno de los términos junto con su respectivo símbolo de integración y su diferencial de x. Ahora lo hacemos. Vamos a separar integral de 4x al cubo con su respectivo de x. Sigue el signo más. Integral de 6x a la 4 con su respectivo de x. Sigue el signo más. Integral de x a la menos 2 con su respectivo de x. Sigue el signo menos. Integral de 13 con su respectivo de x. Muy bien, ya tenemos ahí separados cada uno de los términos con su respectivo símbolo de integración y por supuesto su diferencial de x. Ahora veamos que en los términos 1 y 2 la variable x viene acompañado de un coeficiente. Recordemos que antes de aplicar cualquiera de las fórmulas hay que separar los coeficientes de su respectivo literal. Entonces extraemos 4 integral de x al cubo de x más 6 integral x a la 4 de x. En el siguiente no hay un coeficiente, por lo tanto se pasa exactamente igual. Integral de x a la menos 2 de x. Y observemos que en este también, al ser una constante, lo vamos a pasar exactamente igual. Integral de 13 de x. Muy bien, entonces ya que separamos los términos y que hicimos la extracción de los coeficientes, vamos ahora a aplicar las fórmulas de integración, que son las dos primeritas, las más básicas. En el primer término observamos que es una variable elevada a un exponente n, entonces utilizaríamos la fórmula número 2, la cual nos dice que le sumamos un entero al exponente. Este coeficiente multiplicará entonces a x a la 3 más 1 y recordemos que esto se repite también en la parte de abajo, 3 más 1. Después el siguiente término sería el más 6, que va a multiplicar a x a la 4 más 1, también al exponente se le suma un entero
Y lo mismo vamos a expresar en la parte de abajo. Ahí está. Ahora, ¿qué va a suceder aquí? Observa que aquí no tengo un coeficiente que multiplicar como en los anteriores, así es que respetamos el signo que va antes de la integral, que en este caso es más, y como tenemos un exponente n, aunque sea negativo, a ese exponente también se le tendrá que sumar un entero, esto debido a la fórmula. Y esto también se repite en la parte inferior. Muy bien. Y finalmente tenemos una constante, no tiene una letra. Observa que a diferencia de los anteriores carece de letra, así es que aplicaremos la fórmula número 1, la cual nos dice que solamente multiplicaremos esta constante por la variable x. Entonces respetamos el signo menos, nos quedaría 13x, y al final, ya que hayamos aplicado las fórmulas en cada uno de los problemas, recordemos que siempre va la constante de integración más c. La constante de integración más c aparece cuando hayamos aplicado las fórmulas y haya desaparecido el símbolo de integral en cada uno de los casos y haya desaparecido el diferencial de x. Cuando estos desaparecen, aparece la constante de integración más c. Muy bien, como siguiente paso es ahora hacer las operaciones correspondientes. Este 4 multiplica a x a la 3 más 1, que sería 4, entre 3 más 1, que sería 4. Lo mismo sucederá con el siguiente término. Este 6 multiplica la x y sumamos 4 más 1, que sería 5, sobre 4 más 1, que sería 5. Ahora pasemos a esta operación, que nos quedaría más x, y observa que tenemos un menos 2 y un más 1. Menos 2 más 1, al ser signos distintos, nos quedaría menos 1. Sobre lo mismo nos quedará en la parte de abajo, menos 1. Y finalmente este se pasa exactamente igual, no hay nada que simplificar, en el menos 13x y al final el más c. Muy bien, y por último vamos ahora a hacer la reducción necesaria, porque observa que aquí 4 entre 4 se puede dividir. 4 entre 4 me quedaría solamente 1 o simplemente x a la 4. Entonces esta sería la simplificación de esto. Observa que en este caso, al no poderse dividir de manera exacta, 6 entre 5 se va a pasar exactamente igual. 6x a la 5 entre 5. Esto, repito, debido a que no se puede dividir exactamente igual. Aquí observa que esto sí se puede simplificar. Más entre menos sería menos. Y pues x entre 1 sería x simplemente, x a la menos 1. Respetando su exponente, y pasamos exactamente igual el menos 13x y al final ya sabemos que va el más c. Y este sería entonces el resultado final de este problema, en el cual aplicamos las dos primeras fórmulas básicas para integrar. Muy bien, espero que te haya servido este video en el cual explicamos estas fórmulas elementales en el proceso de integración. Sin más por el momento, me despido y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.